parte de El misterio de las grandes óperas. Parsifal, del señor Maghendel, parte 2, entregado en conferencia por Chile. Las imágenes son de Google. Habíamos quedado cuando Gurnemans le pregunta a Parsifal quién era él, y él le contesta que no sabe, no sé. Entonces, Kundry, la servidora del Grial, de los caballeros del Grial, empieza a comentar lo siguiente. Y sigue así la segunda parte. Temiendo que al crecer el joven aprendiese el arte de la guerra y le fuese arrancado de su lado, su madre le llevó a un espeso bosque, haciéndole permanecer en la más completa ignorancia del arte de la guerra. Aquí Parsifal la interrumpió diciendo, sí, y un día vi algunos hombres sobre hermosos corceles. Deseé ser como ellos, así que les seguí durante muchos días, hasta que llegué aquí después de haber tenido que combatir con muchos monstruos semejantes a hombres. En esta historia tenemos una excelente imagen del alma que está escudriñando las realidades de la vida. Gamuret y Parsifal son distintas fases de la vida del alma. Gamuret es el padre de Parsifal, que lo vimos en la primera parte, y él es el hombre del mundo, pero a su debido tiempo se casa con Ersleide, la aflicción del corazón. En otras palabras, encuentra la pesadumbre en su camino y muere para el mundo, como hacemos todos los que hemos entrado en la vida superior. Cuando la nave de la vida está flotando en aguas serenas y nuestra existencia toda parece ser una suave y hermosa melodía, entonces no nos sentimos empujados hacia arriba. Cada fibra de nuestro ser grita, esto me basta, no quiero más. Pero cuando las oleadas de la adversidad nos rodean y envuelven, y cada sucesiva ola trata de tragarnos, entonces nos hemos desposado con la aflicción del corazón y nos convertimos en hombres tristes. Estamos dispuestos a nacer como Parsifal, el tonto de corazón puro, o el alma que ha olvidado la sabiduría del mundo y está buscando la entrada en la vida superior. Mientras el hombre trata de acumular dinero o de pasar bien el rato, no tiene más sabiduría que la de este mundo. Pero cuando toma el rumbo hacia las cosas del espíritu, aparece como un tonto ante la vista de los hombres. Aquí la palabra tonto está tomada como tonto, porque delante de nuestro amigo, cuando nosotros le empezamos a hablar de este conocimiento, ellos nos quedan mirando como con mucha extrañeza, porque están muy dormidos algunos de ellos, ¿no? Y nos consideran tontos por creer en toda esta sabiduría que a nosotros nos llena el alma. Entonces seguimos. Olvida todo lo que se refiere a su vida pasada y deja sus penas atrás, como Parsifal dejó a Ersleide, y se nos dice que ella murió cuando Parsifal no volvió a su lado. Ersleide era la madre de Parsifal. No se lo olvide, Ersleide es un simbolismo, es la aflicción del corazón. Así la pena muere
cuando ha dado lugar al nacimiento del alma que aspira al cielo y huye del mundo. Uno puede estar en él para cumplir con su deber, pero ya no es de este mundo. Burnemans se ha convencido poco a poco de que Parsifal ha de ser el salvador de Amfortas y le lleva consigo al castillo del Grial. A la pregunta de Parsifal, ¿quién es el Grial? Él contesta, no podemos decirlo, pero si tú vienes llamado por él, la verdad te será descubierta. Me parece que tu cara no me es desconocida. Para llegar al Grial no hay que buscar ningún camino terrestre y toda tentativa de ir a su encuentro nos aleja aún más si él mismo no es nuestro guía. Yo les coloqué acá a nuestro guía. Miren qué hermosura. Él fue en busca de esta ovejita que se había perdido. Para él, el que se pierde, él lo va a buscar, dejando el otro rebaño quieto, porque sabe que ya está bien. Pero esta ovejita perdida, él la busca con mucho afán. Aquí Wagner nos lleva hacia atrás a los tiempos precristianos, pues antes del advenimiento de Cristo, la iniciación no era libremente accesible a cualquiera que quisiera buscarla de un modo apropiado, sino que se reservaba a ciertos individuos escogidos, como brahmanes y levitas, que recibían privilegios especiales como recompensa por haberse dedicado al servicio del templo. Pero la venida de Cristo operó ciertos cambios definidos en la constitución de la humanidad y desde entonces todos estamos capacitados para entrar en el sendero de la iniciación. Gracias a Él, a su sacrificio. Estos son brahmanes y estos son los levitas, los que estaban encargados del templo, del tabernáculo en el desierto. En el castillo del Grial se le insta a Amfortas para que celebre el rito sagrado del servicio del Grial, a que descubra el santo cáliz para que su vista pueda renovar el ardor de los caballeros y estimularlos para que efectúen actos de servicio espiritual. Amfortas se resiste, temiendo el sufrimiento que la vista del cáliz le hará sentir. La herida que tiene en el costado siempre vuelve a sangrar a la vista del Grial, como la herida del remordimiento nos hace sufrir cuando hemos cometido un pecado contra nuestro ideal. Finalmente, cede a las súplicas combinadas de su padre, acuérdense, su padre era Titurel, y de los caballeros. Celebra el rito sagrado, aún cuando está sufriendo al mismo tiempo una atormentadora agonía. Ustedes saben por qué la vista del Grial a él lo deja terrible, a la vista del cáliz, porque él fue tentado y cayó en la tentación. Y por eso fue herido con la herida más terrible, la herida del remordimiento, y la otra más fuerte que es el arrepentimiento. Parsifal, que está en un rincón, siente por simpatía el mismo sufrimiento, sin darse cuenta del por qué. Cuando Gundemans le pregunta después de la ceremonia, ansiosamente, lo que ha visto, él se queda mudo
Ante esta total falta de reacción, Gurnemanz le echa airadamente fuera del castillo. Los sentimientos y emociones no refrenados por el saber son buenas fuentes de tentación. La misma inocencia y sencillez del alma que aspira al cielo la convierte reiteradamente en fácil presa de caer en pecado. En todo caso, el crecimiento del alma requiere que estas tentaciones se presenten, porque de esta manera nos hacen notar puntos débiles que debemos reforzar. Acá ustedes saben que si no somos tentados, no vamos a crecer. La tentación nos lleva a ver de lo que estamos flaqueando y eso nos hace más fuertes. ¿Sí? Así que la tentación es algo imprescindible para nosotros. Acá yo coloqué, acuérdense, la primera tentación, ¿no? Eva, tentada por la serpiente, que entre paréntesis, entre comillas, era Lucifer. Y Adán le acepta morder esa manzana. Acá vemos a Parsifal sintiendo y siendo echado del castillo por Gurnemanz. Seguimos. Si caemos, sufrimos lo mismo que Anfortas, pero el dolor desarrolla la conciencia y nos hace aborrecer el pecado, fortificándonos contra las tentaciones. Todos los niños son inocentes porque no han sido tentados. Solo cuando lo hemos sido y hemos permanecido puros, seguimos siendo inocentes. O bien, cuando hemos caído y nos hemos arrepentido y reformado, somos virtuosos. Por esta razón, Parsifal debe ser tentado. Acá voy a dejar un momentito. Entre inocente y virtuoso hay una gran diferencia. El virtuoso es el que cae en la tentación, pero gracias al arrepentimiento y a la reforma y al sufrimiento que le provocó a él el haber caído, lo hacen ser virtuoso. Y eso es lo que Cristo, lo que yo les señalaba anteriormente, que Cristo busca a esa oveja perdida con mayor afán que los que nunca han caído. En el segundo acto vemos a Klingsor despertando a Kundry, porque ha observado que Parsifal viene a su castillo. Le teme más que a todos los que han venido antes, porque Parsifal es un inocente. Un hombre de sabiduría mundana es enredado fácilmente por los engaños de las doncellas flores de su jardín, pero la sencillez de Parsifal le protege. Y cuando esas aparentes flores humanas le rodean, él pregunta inocentemente: ¿sois flores? ¿Exhaláis un olor tan suave? Para vencer su pasividad es preciso emplear la astucia superior de Kundry. Aunque ella suplica, protesta, se opone, es forzada a tentar a Parsifal. A este fin, aparece como una mujer de gran belleza. Llama a Parsifal por su nombre. Este nombre evoca en su pecho recuerdos de su niñez, el amor de su madre. Kundry lo sienta a su lado, empieza delicadamente a actuar sobre sus sentimientos, trayendo a su memoria visiones del amor de su madre, de su tristeza sentida cuando él se marcha
y por esta causa ella muere. Aquí vemos a Parsifal rodeado de flores y acá están las doncellas flores y acá está Kundry con toda su belleza para tentar a este inocente Parsifal. Kundry después le habla del otro amor que puede ser una compensación para él, del amor del hombre por una mujer. Finalmente ella pone en sus labios un beso ferviente, largo y apasionado. Ante esto se produce un silencio profundo y terrible, como si el destino del mundo entero estuviese pendiente de este beso. Cuando ella le coge en sus brazos, la cara de Parsifal sufre un cambio gradual, dibujándose en ella una mueca de sufrimiento. Se levanta de un salto, como si aquel beso le hubiese inferido un nuevo sufrimiento. Las líneas de su cara pálida se hacen más intensas, con las manos fuertemente apretadas sobre el corazón, como para sofocar una tremenda agonía. Se le aparece en una visión el cáliz del Grial y Amfortas con el mismo horrible sufrimiento, gritando por fin: Amfortas, oh Amfortas, ahora lo sé. La herida de la lanza en tu costado es la que me quema el corazón y está aniquilando mi propia alma. Qué pena, qué miseria, angustia espantosa. La herida está sangrando en mi propio costado. Y continúa con la misma horrorosa entonación. No es solo eso. Esto no es la lanza hundida en mi costado, sino que hay fuego y llama dentro de mi corazón que perturba mis sentidos. Me hace delirar en una locura horrible de un amor doloroso. Ahora sé cómo el mundo se ve excitado, agitado y convulso, a menudo hundido en la vergüenza por las terribles pasiones del corazón. Kundry le tienta de nuevo. Si este solo beso os ha dado tanta sabiduría, ¿cuánta más tendréis si os abandonáis a mi amor, aunque solo sea por una hora? Pero ya no hay vacilación. Parsifal ha despertado, ya distingue entre el bien y el mal y contesta: la eternidad estaría perdida para nosotros dos si me abandonara entre tus brazos, aunque solo fuese una corta hora. No solo no haré esto, sino quiero salvarte y liberarte de tu pasión, porque el amor que arde dentro de ti no es más que sensual. Entre este y el amor verdadero de corazones puros hay un abismo total, como entre el cielo y el purgatorio. Finalmente, Kundry tiene que darse por vencida. Se entrega a una explosión de cólera. Llama a Klingsor para que la ayude y éste aparece con la lanza sagrada que tira contra Parsifal. Pero a este, siendo puro e inocente, nada puede herir y la lanza revolotea alrededor de su cabeza sin tocarle. Él la coge entonces, hace la señal de la cruz y el castillo de Klingsor con su jardín mágico se destruyen. En el tercer acto, estamos en un día de Viernes Santo, muchos años después. Un guerrero que parece venir de un largo viaje, vestido con una cota de malla negra, entra en las tierras de Monsalvat, donde Wurnemans vive en una cabaña. Se quita su casco de acero, apoya su lanza contra una roca
y se arrodilla para orar. Gurnemans, entrando en escena con Kundry, reconoce a Parsifal con la lanza sagrada y con gran alegría le da la bienvenida, preguntándole de dónde viene. La misma pregunta le había hecho con ocasión de la primera visita de Parsifal. Este le había contestado: no lo sé. Pero esta vez es diferente, porque Parsifal contesta: vine después de haber buscado y sufrido. Lo primero significa uno de los vislumbres que el alma percibe de las realidades de la vida superior. Pero lo segundo es la llegada consciente a un nivel superior de actividad espiritual, de aquellos que se han desarrollado como consecuencia de sus penas y sufrimientos. Parsifal cuenta luego que muchas veces ha sufrido embestidas de enemigos y hubiera podido escapar por el empleo de la lanza, pero él se abstuvo de hacerlo porque esta es instrumento para curar, no para herir. La lanza es el poder espiritual que se comunica al corazón puro, pero debe solo ser empleada para fines altruistas. La impureza y la pasión ocasionan su pérdida, como sucedió en el caso de Amfortas. Aunque el hombre que posee tal poder pueda ocasionalmente dar de comer a 5.000 personas hambrientas, no le está permitido convertir ni una piedra en pan con el fin de aquietar su propia hambre. Y aunque pueda emplearla para contener la sangre que corre de la oreja cortada de un centurión, no le es lícito usarla para contener la sangre que se escapa de su propio costado. Miren qué grande lo que dice acá, ¿no? ¿Cómo se ha dicho? Siempre de semejante ser. Él salvó a los demás, pero a sí mismo no pudo, entre paréntesis, o no quiso salvarse. Parsifal y Gurnemans entran ahora en el castillo del Grial, donde Amfortas es solicitado para que celebre el rito sagrado, pero se niega a ello con el fin de evitar el sufrimiento que le causa la vista del Santo Grial, y desnudando su pecho suplica a los caballeros que le maten. En ese momento, Parsifal se acerca a él y toca la herida con la lanza, curándola en el acto. Sin embargo, destrona a Amfortas y se hace cargo él de la guardia del Santo Grial y de la lanza sagrada. Acá vemos a Cristo y es consolado por un ángel. Acá él está en Getsemaní, en esa noche, cuando todos sus discípulos se durmieron, y él solo, de todo el mundo, lloró su tristeza y su terrible, de lo terrible que iba a ser su sacrificio para salvarnos a todos nosotros. Y acá vemos a Parsifal curando a Amfortas con la lanza sagrada. Y aquí llegamos al final. Solo aquellos que cultivan el desinterés más absoluto, a la vez poseen el mayor discernimiento, están calificados para disfrutar el poder espiritual, simbolizado por la lanza. Amfortas la hubiera empleado para atacar y herir a un enemigo. Parsifal no quiso ni siquiera emplearla para su propia defensa. Por esto, él puede curar.
mientras que Anfortas cayó en el foso que él había cavado para Klingsor. En el último acto, Kundry, que representa la naturaleza inferior, no dice más que una palabra: servicio. Ella ayuda a Parsifal el espíritu a lograr el ideal por su intachable servicio. En el primer acto, ella se fue a dormir cuando Parsifal visitó al Grial. En aquel estado del desarrollo, el espíritu no puede remontarse al cielo, sino, sino cuando el cuerpo se ha dejado dormido o ha muerto. Pero en el último acto, Kundry, el cuerpo, va también al castillo del Grial, porque ahora está dedicado al yo superior. Y cuando el espíritu, lo mismo que Parsifal, ha llegado a la meta, entonces ha alcanzado el estado de liberación mencionado en el Apocalipsis. Al que venga, yo le convertiré en un pilar de la casa de mi Dios, y ya no saldrá más de allí. Un ser semejante trabajará por la humanidad desde los mundos superiores. No necesita ya ningún nuevo cuerpo físico, porque está más allá de la ley del renacimiento. Y por esta razón, Kundry muere. Acá les voy a repetir lo que en la primera parte, que dice lo siguiente. Parsifal es la leyenda de las enseñanzas rosacruces. El estudiante puede notar fácilmente el alcance espiritual por medio de una vida de pureza y servicio. El aspirante, entre paréntesis, son los caballeros del Grial. Por vencer la naturaleza baja, es, entre paréntesis, Klingsor. Gobernando el cuerpo físico, es Kundry. Ella puede sublimar por una vida pura y constructiva el fuego espinal hacia la cabeza. La cabeza es Mont Salvat y lograr la libertad. Así, la nueva raza, simbolizada por Parsifal, ve el sufrimiento causado por el abuso de la fuerza creadora y está elevándose por la generación pura, en armonía con las leyes de la naturaleza. Gracias, amigos. Ya está. Y aquí ya he dejado de compartir. Buenas noches a todos, amigos. Susanita. Ay, Lili, muchas gracias. Qué linda presentación has hecho. Bueno, nada, solo quería decir que una de las enseñanzas de esta clase tan linda que nos has dado, de esta leyenda, es que el mayor escudo que podemos tener contra cualquier mal, contra el mal en general, es sencillamente eh, la virtud, es fortalecer la virtud en nosotros. Eso así, fortaleciendo la virtud, es que nos vamos haciendo fuertes ante la vida y ante todo lo que sea, todo lo que sea malo, entre comillas, porque no hay nada malo ni bueno, pero contra el mal, contra las tentaciones, contra todas las cosas. Ese es lo más grande que hay que hacer, fortalecer la virtud. Bueno, esa es una de las enseñanzas que nos da
esta conferencia linda, esta clase tan bonita. Gracias, Lili, nuevamente. Muchas gracias. De que, Susanita, gracias a ti por tus palabras. En realidad, Parsifal, yo elegí Parsifal porque es muy bella, es muy bello este drama y nos enseña muchas cosas en una forma muy poética, muy hermosa. Y yo me emociono a veces en algunos párrafos cuando yo las leo, ¿no? Me cuesta contener, digamos, esa emoción. Pero bueno, Orianita, Hola, buenas tardes a todos. Buenas hola noches, Orianita. Orianita. Hola, gracias Lili por tu conferencia. Yo quiero recalcar algo que siempre me gustó mucho, me ha llamado mucho la atención desde que empecé esta enseñanza. Que Max Ender nos dice, hay una frase en Biblia esotérica que a mí me gusta también, que tiene conectada con esto, que dice: al más grande de los pecadores, el más grande de los santos. O sea, la persona que puede vencerse a sí mismo, puede vencer todos sus errores, eh, saber sus falencias, saber todo lo que cometió antes y tomar el camino, es más valioso que el que nunca ha pecado y simplemente está por temor a no pecar. Es distinto. O sea, un creyente que entra arrepentido a su iglesia, a su templo, que se pone de rodillas y reconoce todos sus errores, es el que va a servir más para seguir este camino. Eso es lo que nos quiere decir Max Ender. Y eso es sumamente valioso, porque algunos alumnos dicen: ¿cómo voy a entrar en esto? ¿Cómo voy a hacerlo si yo no soy santo? No, en realidad nadie es santo, ni nunca lo vamos a hacer en esta encarnación, quizás en alguna más adelante. Pero si logramos saber que hemos pecado, que hemos estado en el lado oscuro y salimos a flote, tiene un valor doblemente más alto que el que nunca ha conocido el mal y entra por ignorancia. Y eso quería decir, Lili. Muchas gracias. Gracias, Orianita. Sí, tienes toda la razón, amiga. En realidad ahí se especifica muy bien que es mejor ser tentado, porque la tentación nos hace ver los puntos flacos que tenemos y nos refuerza. Pero más vale un virtuoso que un inocente. Y a Dios siempre dijo que a él no le gustaban las personas tibias, le gustaban los fuertes de corazón. Eso es lo que quiere decir esa fuerza, Sí. esa fuerza. Alberto, me agradaría que agregaras algo tú a todas estas consideraciones. Ningún problema, Lili. Gracias por por tu conferencia de Percival, desde la primera a la segunda, que ha sido muy ordenadita, muy bonita, y trae siempre adentro una enseñanza, ¿sí? Eso es lo más importante para todos nosotros. Todos somos Parsifal. Tú lo dijiste al final. Monsalvat, ¿qué es lo que es? La mente, del corazón. ¿Qué es lo que es? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que uno debe esto interiorizarlo, sacarle la pintura. Yo siempre digo, sáquenle la pintura, porque esto fundamentalmente hace una enseñanza a la forma de pensar que tenemos que tener cada uno de nosotros. Fíjense que hasta uno lo puede asociar con el pecado original. Adán y Eva, la manzana. Fíjense lo que sucede aquí, el beso. Es la clave de todo esto, es el beso. Y pasa de inocente, ¿no es cierto?, a virtuoso. ¿Por qué motivo? Porque claro, un inocente es aquel que está en blanco, lo acabas de decir tú. Sin embargo, aquel virtuoso es aquel que haya pasado por la vida, ¿no es cierto?, y se ha enfrentado a todas las cosas bajas, a esa famosa Kandri,
¿no es cierto? Que es el sentimiento bajo. Uno cuando pasa y lo supera, ya justamente esas son las luchas que ha hecho. Incluso más, fíjate lo que dice en la segunda parte, cuando Percival vuelve, ¿no es cierto? Dice, vine, busqué y sufrí. ¿Y por qué? Porque el sufrimiento o el dolor desarrolla la conciencia. Por eso que es muy importante que cada uno de nosotros, que lo que es el real es el corazón de cada uno de nosotros. Por eso que es muy importante que cada uno de nosotros tenga esas experiencias y baje a Kandri, que es, ¿no es cierto?, los bajos instintos. ¿Y por qué motivo? Porque uno cuando pelea por los bajos instintos comienza a ascender. Y eso es lo importante, las conductas nuestras, ¿no es cierto?, que se conforman, inicialmente están con estos principios bajos, pero que uno paso a paso los va superando. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe interiorizarse con esto y ser uno mismo que supere todas estas, si pudiéramos decirlo, tentaciones para ir elevándose. Y fíjense la cosa curiosa, los poderes. Él se dio cuenta después que eso era un poder, la lanza. ¿Y por qué motivo? Porque claro, inocentemente él no sabía para qué servía, pero a eso es lo que tenemos que llegar nosotros, a saber para qué sirven los poderes. No buscar los poderes por querer tenerlos. No, yo me voy a desdoblar en la noche y voy a salir de mi cuerpo y voy a ir a donde mi vecina a ver cuando se esté desvistiendo. Perdóname, pero ¿qué me están diciendo? ¿Para qué quiere ese poder entonces? ¿Para ir a andar mirando por algunas casas? ¿Ese es su objetivo? Eso es ridículo. Eso no tiene que estar en la cabeza de nadie. Muy por el contrario. Hay que buscar las cosas nobles y las cosas nobles nacen en el corazón. Fundamentalmente la nobleza hace que esas personas, ¿no es cierto?, busquen el desdoblarse. ¿Cuál es su objetivo de desdoblarse? Curar al enfermo. La lanza de Percival. De eso se trata. Se trata de hacer cosas, ¿no es cierto?, despegar, prácticamente no matar a Country, dejarla dormida, que se adormezca, y nosotros seguir, ¿no es cierto?, avanzando por los mundos superiores. Servicio, la palabra clave, servicio. Eso es muy importante dentro de la obra y muy importante para todos nosotros. El servicio desinteresado hace que nosotros avancemos silenciosamente. Creo que Susana tiene la mano levantada, Lili. Sí, Susanita. Sí, gracias Lili, gracias Alberto. Ustedes saben que ahí hay algo que a mí siempre me ha chocado un poco, porque es parecido a la parábola del hijo pródigo. Todo esto tiene más o menos una conexión así. Por ejemplo, yo sé que soy una gran pecadora. ¿Por qué? Porque eh, mm, mientras más sufrimientos, más golpes uno tiene en la vida, es porque más pecador ha sido. Pero también sé que hay muchos seres muy avanzados. ¿Y qué quiere decir? No fue que no se le presentaron pruebas, es que se le presentaron las mismas pruebas que a mí, por ejemplo, y sin embargo, esa persona o esos seres pudieron no caer en la tentación, sino pudieron sobreponerse a esa tentación antes que yo. Y entonces es un ser que va más adelante, está más avanzado que yo. Y entonces por eso es que yo a veces rechazo un poco eso que dice Hendel y que dicen muchas personas, que es mejor un santo, un pecador arrepentido que un santo por pecar, algo así, ¿no? Porque no todas las personas tienen por qué caer en tentación, porque si no, no habrían adelantados, no habrían seres adelantados. Es que sencillamente esos seres sí no, eran inocentes, como todos que nacimos inocentes, entre comillas, no, pero esos seres se les presentó la tentación, pero no cayeron, siguieron avanzando, fueron mejores que yo. Entonces, ahí no cabe, no sé, siempre me ha chocado eso por esa razón, porque yo digo, hay personas que tienen
que avanzaron mucho, son muchos mejores, mucho mejores de lo que yo he sido. Hay maestros, hay maestros evolucionados. Esos no cayeron en la tentación. ¿Por qué yo voy a ser mejor que ellos si yo caí en la tentación? Por haber caído en la tentación soy mejor que ellos. No, si ellos tuvieron la misma prueba que tuve yo. Eso siempre me ha chocado un poco a mí. Y yo las cosas las analizo mucho. Yo nunca he sido fanática de nada y trato de analizar todo, porque yo digo que donde todo el mundo piensa igual, nadie piensa. Entonces, aunque Hendel me lo diga, yo pienso que el error puede estar en mí, pero yo le doy vuelta a las cosas y le sigo dando vuelta hasta que lo pueda entender perfectamente. Y esa parte en específico nunca la he logrado entender, porque usando eso, muchas personas cometen errores, siguen cometiendo errores y dicen, no importa. Y he visto a personas que han cometido errores tremendísimos y otras personas han dicho, no, pero es mejor, él va a cambiar o cambió y es mejor un pecador arrepentido. O sea, eso puede servir para justificar algunas cosas, ¿se entiende? También. Entonces, no sé, me ha chocado mucho siempre eso que se dice, siempre me ha chocado. Y discúlpenme ustedes. Está muy bien, Susanita, lo que has dicho, sí. Marco, Sí, yo también estoy de acuerdo con Susana en eso, porque esa frase de más vale un pecador arrepentido que un bueno por pecar, se refiere está comparando a una persona que lucha en la vida y se equivoca y se cae y se levanta. Es verdad, pero se refiere a un bueno por pecar a la persona insípida que no le importa avanzar en la vida, que está estancado, que no hace nada. Es más bien a lo que se refiere eso. Pero esta frase justifica a muchos pecadores para seguir pecando y ese no es el objetivo. El camino ocultista se diferencia del camino místico en que aprendemos con los errores de los demás. Aprendemos observando cómo el otro se cae para yo no caer. Ese es el camino del ocultista, porque nos enseñan las leyes, nos enseñan cómo funciona el universo. Y una vez que tengamos interiorizado eso, pues podemos aprender con el error de los demás, no caer en el error, porque yo no tengo que probar la droga para saber que es mala. Cuando yo estoy viendo a los drogadictos como terminan viviendo debajo de un puente y en condiciones pésimas hasta de salud. Por lo tanto, es muy importante entender esto bien, porque sí, se cogen, muchos pecadores lo cogen como justificación para seguir pecando, pero no enderezar el camino. sí, tienes razón, Marco y Susanita. Por ejemplo, Parsifal no dejó de ser inocente. Parsifal no fue virtuoso. Parsifal no cayó en la tentación. Parsifal siguió tranquilo, adelante. Él fue inocente y por eso que él pudo curar a Anforta. Si no, no hubiese podido, porque el poder espiritual se le entrega a la gente. En este caso, Parsifal. Eh, Él, cuando fue tentado por Kundry, o Kandri, como dice Alberto, él sintió el beso y sintió algo, pero él no cayó, no aceptó a Kundry, simplemente la dejó. Y más encima le dijo que si él seguía por ese camino, ambos iban a perder la eternidad. ¿No? Y Parsifal, en este caso, nos muestra a un hombre puro desde el nacimiento hasta el final. Según eso es lo que yo entendí en la última parte de Parsifal.
porque él lo que quiso, y es más, él quiso salvar también a Kundry. Kundry le ayudó. Kundry ayudó a Parsifal a no caer en la tentación al final, porque lo hizo ser fuerte y repelerla. Porque en realidad nosotros debemos hacer eso. Debemos ser tentados, pero tratar de no caer. Y si caemos, bueno, nos hacemos virtuosos. Pero como yo en alguna parte difiero, sí, porque uno cuando peca muy fuerte por algo y se arrepiente y el dolor del arrepentimiento es tan fuerte, no vuelve a pecar, no vuelve a hacerlo eso. Y su conciencia se expande y no vuelve. Y si en otra vida, cuando se le presenta de nuevo la misma tentación, no cae, porque la conciencia de él se lo impide, porque ya había pasado en otra vida por eso. Y la vocecita, digamos, el Pepe Grillo, que tenemos todos adentro, le dijo, no, pues, acuérdate, estuviste en el purgatorio y pagaste por esto. Así que ahora no puedes volver a caer. Eso, amigos. No sé, esa es mi manera de ver las cosas. Lo que sí, yo pienso que cuando nosotros empezamos a tratar de que el Cristo nazca en nosotros, tenemos que tener nuestro cuerpo, nuestra alma total y absolutamente limpia para hacer. El servicio nuestro tiene que ser intachable y nuestra vida ya libre, liberada. Y ya liberada también de cuando ya nos liberamos y llegamos a no tener que volver a renacer y ya estamos listos, limpios, ya digamos eso ya es cruzar la meta, cruzando la meta. A nosotros nos falta mucho para eso, en varias vidas. Lo que sí me llegó una pregunta. Al tiro te doy la mano, Susanita. En una vida uno comete varias cosas y en la otra vida tiene que pagar esas deudas. Pero en la medida que paga esas deudas, que no vuelve a caer en lo mismo que hizo en la otra vida. Entonces, en esta vida soy inocente, aunque en la otra vida fui virtuoso, pero en esta vida ya no he vuelto a pecar y sigo siendo inocente. Y es la única forma que tenemos para seguir limpiando nuestra alma y llegar a liberarnos. Susanita. Sí, gracias, Lili. No, Lili, que yo iba a decirte que hay una cosa que es muy cierta, que sí, que debemos estar atentos a nuestros errores constantes, porque lo que estamos aquí, por lo menos yo sé que soy pecadora, y lo que sí Ya, debemos estar es atentos a eso, porque nos vamos a caer muchas veces en el camino, muchas veces nos hemos caído, nos vamos a seguir cayendo, y lo que tenemos que estar al tanto de podernos levantar, de tener presente que debemos a seguir avanzando y que la única forma es volvernos a levantar, y si nos caemos, volver a levantarnos, pero siempre con el interés de seguir adelante, de levantarnos, de hacer lo correcto. Y como bien tú decías y decían los amigos, el servicio es una de las cosas más poderosas que tenemos a nuestro favor para avanzar en el camino. El servicio nos purifica de cierta manera, ¿no? Y lo principal, reconocer siempre que somos pecadores, reconocer siempre que estamos en este camino no por ser santos, sino porque estamos aprendiendo, y que debemos estar atentos a reconocer nuestro lado oscuro, ¿no? Porque si no, no hay forma de aclararlo. Si no reconocemos el lado oscuro, no podemos en forma alguna dar un paso de avance. Es eso, Lili. Y gracias, muchas gracias, Lili. Gracias, Susanita. Claro, sí, yo también pienso igual. Pero yo digo, nuestro avance, como al principio lo decíamos, es muy lento, 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 lento. Pero si estamos pagando karmas anteriores, o sea, deudas anteriores, y las estamos pagando bien,
la estamos devolviendo ya, digamos, nos estamos limpiando y no hemos vuelto a caer en esa misma deuda, o sea, en esa deuda, sino que salimos al pagarla y no volvemos a caer. Yo creo que ahí estamos bien, Alberto. Gracias, Lili. Aquí es importante hacer hincapié en algo, ¿ah? Que es muy necesario tenerlo presente. Acuérdense que en un momento dado los caballeros invitan a Anforta o lo incitan a hacer un servicio del Santo Grial para descubrir el Santo Grial y hacer una ceremonia, Mm. en la cual ese invitado Parcival, y una vez que termina ese servicio, el más viejo, Gurmenat, que es el más viejo de los caballeros, Mm. le pregunta a Percival qué es lo que le pareció la ceremonia y él no tiene idea. Él en esos momentos incluso lo expulsa Gurmenat fuera del castillo por su ignorancia y por no saber de qué se trataba todo eso. Eso es inocencia. Él es inocente. Pero resulta que cuando besa a Candry, él a partir de esos momentos, y ahí tú lo escribiste, él tiene sabiduría y puede distinguir entre el bien y el mal. Mm. Y los recuerdos que a él le llegan justamente son de su madre. Sigue siendo inocente, pero ahora sabio. Por eso que se llama virtuoso. A partir de esos momentos comienza su virtuosidad. Por eso que la nobleza también dentro del corazón no tiene mucho sentimiento, sino que es muy recta. Está totalmente relacionada con la mente. Es un concepto más alto que el sentimiento. Por eso que es importante saber que esto evidentemente es una invitación a cada uno de nosotros a seguir el camino justamente de Percival, porque él también comienza a tener y comienza a partir de esos momentos a tener la sabiduría necesaria que Mm. se necesita todo ser para poder evolucionar. La única forma de evolucionar espiritualmente es a través, y lo dijo, fundamentalmente del servicio. Y él se da cuenta que solamente sirviendo a los demás comienza cada ser humano a evolucionar. Eso es todo, Ya, Lili. sí, gracias Alberto, sí. Mira, estos dramas, digamos, estas óperas, todas, todas las que hizo Magende, digamos, las llevó a que fuera parte del curso de filosofía suplementaria. Todas indican lo mismo, van al mismo punto, a la generación pura, ¿ya? Pero esa generación pura, nosotros todavía nos falta mucho, mucho por caminar, mucho por hacer, mucho por mucho servicio y muchas vidas nos faltan. No estamos muy bien preparados, estamos recién en los comienzos. Eso es lo que, y llegar a una generación pura todavía falta mucho. Orianita. Gracias. Bueno, todo lo que están diciendo cada uno es una verdad. Y yo creo que Parsifal eso nos viene diciendo desde el principio. Eh, voy a poner unos ejemplos en otro aspecto. Por ejemplo, si yo quiero dejar de comer manjar, tengo primero que saber qué gusto tiene el manjar y para después dejar de comerlo. Decir, no, no puedo comer tanto, me voy a enfermar, esto me va a hacer mal, no debo comerlo, me sube el azúcar. Tengo que saber qué es lo que es. Y por supuesto que, tal como dice Marco, probar una droga sabiendo y conociendo que es mala no tiene ningún asunto. No es esa la idea. Pero, por ejemplo, con la ira, si yo tengo ira por alguien y sigo teniendo ira por esa persona y no aprendo nunca a perdonar, no voy a pasar esa etapa.
Entonces, en ese sentido que tenemos que pensar, también el amor a veces se convierte solo en amor material, solo en sexo. Y ahora, desgraciadamente, la TV, la, todas las cosas mundanas que existen, lo incentivan. Y el amor de una pareja es tan alto como el amor de una madre, un hijo y todo, pero si se sabe llevar. En cambio, desgraciadamente se cae solo en un aspecto, y ese aspecto nos hace bajar, y nos hizo bajar desde la salida del paraíso, desde que caímos del paraíso. Entonces, todas las cosas, por eso yo pienso que hay que manejarlas con mucho cuidado, con mucho tino, e ir sabiendo que cada vez que salimos de algo, podemos volver a caer en eso, porque nos van a volver a tentar. Es muy común decir, ah, no, yo ya no tengo rabia. Mejor no decirlo, porque luego va a decir algo que te va a producir ira. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto y tenerlo muy internalizado. Y lo que más nos ayuda es enseñarle a otro lo que hemos aprendido. En ese sentido, entonces, estamos haciendo labor de servicio. Muchas gracias, Lili. No puedo seguir porque Gracias estoy a ti. enfermita. Sí, sí, estás con la garganta mala. Sí, estoy con faringitis. Ya, gracias, Susanita, sí tienes toda la razón. Así es. En realidad nuestra vida acá en la tierra, todos lo sabemos, es una inmensa escuela de experiencias y las experiencias de otros no nos sirven a nosotros. Nosotros tenemos que experimentar en forma personal cada cosa que hay que nos ofrece este mundo físico. Experiencia. Así que muchas experiencias no van a ser del todo muy buenas, pero a lo mejor necesitamos hacerlo. Pero en una forma como Parsifal, le dieron un beso, pero no cayó. ¿Por qué nosotros no podemos aprender de él? Aprendamos. Alberto, Gracias, Lili. Muy cortito, sino que simplemente es un detallito que es bueno tenerlo presente. Tú lo acabas de decir y Marcos también. Eh, no puedo yo matar a alguien para saber qué significa matar. No es no. bueno, no corresponde, menos a un ser que ya ha tenido varias encarnaciones. Pero sí es importante no irse hacia el otro lado, porque también yo he visto en las películas, ¿no es cierto?, ver una muerte por televisión, y eso no me afecta en lo más mínimo, y eso no significa que tenga una experiencia. La experiencia, ¿cuándo es? La experiencia es aquella que uno está cerca, está imbuido en el medio ambiente, estar al lado, a veces, ¿no es cierto?, con un pariente muy querido, de repente enfrentar la muerte es muy, 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 muy desagradable y muy, un sentimiento de mucho sufrimiento. Lo digo por experiencia propia con mi madre, por ejemplo, con mi suegra. Son cosas muy importantes también. No necesito matar, pero sí puedo estar cerca de la muerte para poder saber qué es lo que significa eso, cuán dolorosa puede ser. Y eso también es una experiencia. Por eso que muchas veces hay que vivirla, hay que estar en el entorno, en el medio ambiente. A eso vinimos. Por eso que las experiencias son las importantes. Y no, ¿no es cierto?, ver por televisión las noticias que ahí se ven cientos y cientos de muertos, pero no te afectan. No sientes de la forma en que es algo directo, totalmente un ser involucrado en un hecho tal. Eso es cortito nada más. Gracias, Lili. Gracias, Alberto, sí, tienes razón. Uno está cercana, ha estado cercana a la muerte, a veces en forma muy dolorosa, ¿no? Y bueno, ¿alguien más puede decir otra cosa? Sí, yo, Lili, Ya, Carmencita.
Mira, me encantan todas estas óperas y todas estas cosas que las ha puesto Max Händel, porque nos da diferentes personajes, con diferentes experiencias, y vemos ahí lo que le pasa a cada uno y cómo va progresando. Y entonces, cada uno en su parcela, como le digo yo, en tu interioridad, tienes el libre albedrío de plantar ahí lo que tú quieras. Ujú. Y las consecuencias o las causas que tú plantes van a tener diferentes efectos y consecuencias en tu vida que te van a enseñar perfectamente lo que corresponde. Si sufres mucho, bueno, ahí vas a saber, no, no es bueno esto. ¿Qué me ha enseñado entonces esta experiencia tan difícil que he pasado? ¿Qué oportunidades de crecimiento, como dice Max Händel, también nos aporta? Y de esa manera vamos adquiriendo conciencia. O sea, que son realmente buenas todas estas experiencias que tenemos en la vida y todos estos personajes que nos pone Max Händel en todas estas óperas y en diferentes partes, porque nos permiten reflexionar antes de producir causas que nos van a dar malos efectos. Porque tenemos también la oportunidad de apreciar lo que es la vida. Y la vida es demasiado importante y no la podemos malgastar. Pero eso lo logramos cuando vamos teniendo cada vez más conciencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmencita. Muy bien. Así es. Sabias palabras. ¿Alguien más desea aportar algo más acá a esto? Entonces yo te estaría dando por terminada si no hay nadie que quiera conversar algo más. Y me gustaría que Dianita, que está por ahí. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Dianita. ¿Tú serías tan gentil de decir la plegaria del estudiante para nuestra despedida? Claro que sí, con mucho gusto. Voy a compartir y voy a ponerla esta. Les doy a todos las gracias por haber participado de esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Lili. Bendiciones. Gracias a ti, Lili. Gracias. Gracias a ustedes. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor. Que así sea. Que Que así así Que sea. así sea. Así sea. Buenas noches a todos. Buenas noches, Orianita. Buenas noches.